Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Hace tiempo que no estaba parado aquí para predicar. Y me agarro del púlpito porque si no me empiezo a temblar yo mismo. Entonces, si me ven ahí agarrado es por eso. Esperando el día del Señor. Así lleva por título el sermón del día de hoy, según la lectura que acabamos de tener. Y les voy a pedir, mis hermanos, que nos inclinemos ante el Señor, oremos para poder luego recibir de su palabra. Señor, santo, bueno y justo, recurrimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, que tu palabra penetre en nuestro corazón. Que nuestro entendimiento, Señor, se abra a comprender los beneficios que de ella emanan. Y permita, Señor, que pueda exponer con la mayor claridad tu mensaje, oh Señor. Por Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. La segunda epístola de Pedro, que es donde estuvimos leyendo ahora hacia el final en el tercer capítulo, tiene como principal enfoque preparar a la iglesia para enfrentar a los falsos maestros. Fue escrita más o menos algo un poquito más de 30 años después de la partida del Señor, de la muerte y resurrección de Cristo. Y la torsión del Evangelio ya se había comenzado a convertir en un deporte para algunos. Cuestión que nos sigue hasta el día de hoy. Falsos maestros que entran a las iglesias y otros tantos que desde fuera de la iglesia se esfuerzan por torcer la palabra de Dios para mantener lejos a los que han de llegar a los pies de Cristo. Más temprano que tarde, eso igual pasará. Y esto también va a ser el eje de este sermón. Del texto que hemos leído, quisiera poder rescatar 3 temas que van a ser desarrollados a lo largo de la predicación. Uno, que es el llamado a poner atención a la palabra del Señor. Lo segundo, que es, como estuvimos leyendo, y se desprende de lo que leímos, que la acción de Dios ha sido a lo largo de toda la historia con una sola finalidad. Y lo tercero es que sí, Cristo viene y así será. En apenas 30 años, como les decía, desde que Jesús se separa de sus discípulos, muere y es resucitado, apenas 30 años luego de la ausencia de Jesús de entre los apóstoles, varias cosas han sucedido, como podemos leer en el libro de los Hechos. Pablo se convirtió luego de haber estado persiguiendo a la iglesia. Él pudo desarrollar uno de los más grandes ministerios evangélicos, llevando el mensaje a distintos lugares de la tierra. Junto a otros hermanos, conformó iglesias que estaban más allá de Jerusalén. Y Cristo fue expuesto a los no judíos y fue abrazado por miles de personas. Pero también, al poco comienzan a aparecer quienes quieren malinterpretar el mensaje y le agregan de su propia cosecha. En este texto se aborda un tema no menor de cómo aquellos falsos maestros estaban viendo pasar el tiempo. Jesús había muerto, había resucitado, había prometido que volvería. Ya habían pasado 30 y algo años y Jesús no estaba volviendo. Entonces ellos veían pasar el tiempo y veían que Cristo no llegaba. La respuesta de Pedro hacia estos falsos profetas es clara y es una. Y lleva a los hermanos a poder
exponerse, o sea, a poder reprender esta mentira que estaba llegando sobre ellos. Recordemos desde los versículos 2 al 4. Dice, desde el primero vamos a leer. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está el cumplimiento de esto de que Él iba a volver? Pedro apela directamente en el principio a los corazones que han sido convertidos. Apela al limpio entendimiento de quienes están leyendo esta carta para recordarles tres cosas. Primero, las promesas que fueron hechas mediante los profetas. Y les dicen, hey, ustedes están escuchando esto de estos falsos maestros. Primero, recuerden las promesas hechas por los profetas, por medio de los profetas. Lo segundo, le dice, recuerden las promesas hechas por el mismo Jesús. Recuerden los mandamientos de nuestro Señor y Salvador. Y tercero, le dicen, recuerden las promesas hechas por medio de los apóstoles. Más adelante en el texto leímos que se refería a las cartas que ya también les había escrito Pablo. Pedro, entonces, nos muestra el antídoto contra estas falsas doctrinas que tienden a torcer la palabra del Señor. Y les muestra como antídoto recordar la palabra del Señor, conocerla, aprenderla. Yo les pregunto entonces, a propósito de la pandemia que tenemos, ¿estamos vacunados con este antídoto para enfrentar las falsas o doctrinas que nos quieren enseñar? ¿Estamos vacunados con este antídoto para poder hacerle frente al evangelio torcido que nos quieran mostrar? ¿Cómo están nuestras defensas ante un ataque hacia nuestras creencias, hacia nuestra fe, hacia nuestra cosmovisión? ¿Cómo estamos preparados para alguien que quiera conversar en una mesa y nos diga algo que ataque nuestras más profundas creencias respecto de Cristo? ¿Necesitamos una dosis de refuerzo? Yo creo que la necesitamos constantemente para poder recurrir a la palabra del Señor. No solo venir al culto y escuchar las enseñanzas o estar en una escuela dominical y escuchar las enseñanzas, sino que nosotros mismos ir y escudriñar las Escrituras para que el Espíritu Santo del Señor nos hable a nuestra vida y estemos siempre con nuestras defensas arriba al momento de escuchar, saber discernir y reconocer dónde hay falsedad. La pregunta caprichosa que se muestra aquí en el texto es perfectamente aplicable al día de hoy. ¿De verdad viene Cristo? Cualquiera nos puede preguntar. Ya no son 30 años desde que Cristo partió. Van 2000 y Cristo aún no viene. Por tanto, la misma pregunta que aparece acá es perfectamente aplicable hoy día. ¿De verdad viene Cristo? Y si es así, ¿por qué todavía no viene? Al parecer, tal como dice el texto, todo sigue igual durante todos estos siglos. No hay ningún indicio de que Dios vaya a intervenir por medio de Cristo en este día final, que parece ser una cosa muy rimbombante, sobrenatural. Parece entonces que esto es una ilusión de pobres personas indoctas.
Perfectamente así nos pueden decir. Ilusiones. Y ahí vamos al segundo tema. Pero ¿cómo muestra el texto? ¿Quién está pronunciando esas palabras? ¿Quién está haciendo esa pregunta? Estos falsos maestros de la época. Como dice su palabra, olvidan voluntariamente que Dios sí interviene. Sí ha intervenido. Y ha intervenido sobre la humanidad antes y de manera sobrenatural, y así será en el futuro también. Dios ha actuado sobre toda la historia, porque Él es el que creó la historia. En los versículos 5 en adelante dice, estos, los que estaban haciendo esta pregunta, estos falsos maestros, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea, están ignorando que Dios había creado todo, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual en el mundo de entonces pereció anegado el agua. O sea, habían decidido voluntariamente borrar de sus memorias los tiempos de Noé. Y continúa, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea, ellos han decidido olvidar de manera voluntaria que Dios sí intervino y que sí intervendrá, porque es su promesa. Los falsos maestros entonces desconocen que Cristo vaya a volver. Aseguran que en el orden natural de las cosas no hay cabida para un acto sobrenatural donde todo cambie. No hay cabida para ello. Más bien, alejan cualquier acción de Dios sobre los hechos de la historia y la naturaleza y pueden aseverar, y de hecho se dedican a aseverar, que estas cosas nunca han ocurrido, nunca ha ocurrido algo así, imposible que vaya a ocurrir. Lo podemos ver en estas investigaciones a veces que hacen en canales de cable, ¿no es cierto?, que hablan acerca de, ¿habrá sido o no verdad el diluvio? ¿Habrá desaparecido efectivamente Sodoma y Gomorra? ¿Habrán existido aquellas ciudades? Se dedican entonces a desmentir la posibilidad de que Dios pueda actuar sobre lo que Él mismo creó. Pedro entonces les rebate diciendo, voluntariamente han olvidado a Noé. Buscan prescindir de algo que no se puede escapar. Buscan prescindir de la aplicación del juicio de Dios. Decidir olvidar que por la palabra todo Dios lo creó en una acción sobrenatural y creadora, que fue efectivamente por su palabra creada y que por su palabra se sostiene. Y deciden además dudar que el juicio de Dios sobre la humanidad se aplicó en los tiempos de Noé a través del agua. Hay que tener una idea acerca de cuál era la concepción de la antigua creación, de que la tierra estaba sobre estas dos masas de agua, una bajo ella y otra que estaba sobre la bóveda celeste. Esa era la explicación de que por qué el cielo era de ese color, porque allá estaba el agua contenida sobre. Y el agua entonces había sido derramada, habían sido abiertas estas bóvedas, y todo el mundo creado fue anegado, como dice el texto, fue inundado, y esa tierra pereció, y solo fueron salvados los que estaban en el arca, Noé y su familia. Esos 8 eran en total, ¿o no? Si mal no recuerdo. Y de hecho, ese mismo ejemplo es el que se nos muestra como para decirnos, bueno, así como esta agua fue la aplicación del juicio, y esta arca fue la que los pudo salvar en ese momento. Vemos esta arca que es como una especie de Cristo antiguo donde uno podía recurrir y salvarse, y la aplicación del juicio a través de esta agua. Entonces,
Dios terminó con todo aquello, abriendo las bóvedas que sujetaban el agua. Esta cayó y cubrió todo, aplicando su juicio sobre todos, menos sobre las familias que por fe habían creído en la palabra profetizada de Dios. Y fueron redimidos por esa misma agua. Y fueron guardados en el arca que los conservó con vida. Como les decía, esa arca que era una especie de Cristo en el Antiguo Testamento. Y fue puesto en el cielo el arco iris, anunciando que nunca más seríamos juzgados por medio del agua. Como estuvimos viendo con los intermedios, el agua luego fue reservada para ser el símbolo utilizado para el bautismo. Era el elemento para demostrar entonces esa redención. Ya no fue aplicada el agua para juicio, sino que ahora conocemos el agua como señal de redención. Así, el cielo y la tierra que existen ahora, como dice su palabra, están esperando el siguiente juicio. Es promesa del Señor. Y como dice en reiteradas partes de la misma Biblia, esta será a través del fuego. Dios interviene y cambia el orden de las cosas. Es como cuando Dios entra en el hogar de un maltratador. Es como cuando Dios entra en el hogar de un adicto. Es cuando entra en el corazón y en la mente de un adolescente que está desorientado. Dios cambia el orden de las cosas. Torna la violencia y reina la paz y el amor verdaderos. Se acaban las adicciones que buscan llenar vacíos y reina Jesús, que llena el corazón a través de su Espíritu Santo. Se acaban las dudas, los cuestionamientos, todos los cuestionamientos identificatorios que tienen los jóvenes. Y reina la seguridad que es Cristo el que gobierna y ordena y nos da la mejor identidad, que es completamente invariable, que es ser hijos de Dios. Dios cambia el orden de las cosas. Dios cambia el juicio a por fuego para esta tierra y este cielo que hoy conocemos. Pero, y para todo aquel que por su propio pecado ya ha sido condenado. Y eso ocurrirá. Y el fin llegará. Y el día del Señor así lo va a mostrar. Pedro nos dice, en todo caso, que no estemos ansiosos en cuanto al tiempo en que esto va a ocurrir, pues Dios está sobre el tiempo. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Difícilmente Dios se va a regir por el tiempo si Él lo creó. Está por sobre Él. Nosotros los medimos así. Sabemos qué hora es, buscamos hacer la conexión del culto justo antes que sea, nos damos los tiempos para poder llegar y nos medimos a través del tiempo, cuánto nos demoramos en ejecutar una acción, un trabajo, algo, y tenemos que cumplir porque se acaba el año y tenemos que entregar trabajos, dar pruebas, poner calificaciones y terminar. Dios está por sobre eso. No se mide a sí mismo a través del tiempo, sino más bien nos invita a estar siempre vigilantes en su palabra, esperando a que Cristo vuelva, para que nos gloriemos en ese maravilloso momento cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores nos lleve con Él a reinar eternamente a un cielo nuevo y una tierra nuevas. Es interesante porque cuando el Señor nos dice que es un cielo nuevo y una tierra nueva,
no significa que va a limpiar esta tierra y la va a poner como bonita para que se vea como nueva, sino que en su promesa Él dice, yo voy a deshacer todo esto y voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde reine la justicia. Y ese es el lugar que está preparado para nosotros. Como decía un corito que cantaba en la iglesia donde yo asistía cuando pequeño, que decía, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, preparada para los de Cristo Jesús. Yo anhelo estar ahí. Yo espero que llegue ese momento. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que debemos prepararnos y esperarlo, porque ocurrirá, como dice su palabra aquí, en el versículo 10, ocurrirá porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ocurrirá en cualquier momento. ¿Y va a ocurrir? Sí, va a ocurrir. Versículo 11, puesto que todas estas cosas van a ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, un cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Preparémonos, pues, a mantener nuestras ropas lavadas en la sangre de Cristo, porque Él viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas. Guardemos los mandamientos del Señor, guardemos su palabra, para ser hallados irreprensibles y tengamos la verdadera paz, esa que es con Dios y que inunda el corazón del creyente y nos permite movernos en todo ámbito en paz con Dios. Pero ¿por qué esto aún no ocurre? Nos podemos seguir preguntando. ¿Por qué este momento aún no llega? Porque ese es un momento tan maravilloso donde se muestra por completo la gloria del Señor. Esto aún no pasa. Entonces yo podría preguntar, y podría preguntarles a ustedes mismos que están acá, si el fin del mundo hubiese sido en el año 2000, ¿tienes la seguridad de que eras salvo? Si esto mismo hubiese ocurrido en el año 2000, ¿habrían nacido todos los que están aquí? Si esto hubiese ocurrido en el año 2000, para esa fecha, ¿tú ya habías nacido de nuevo? Entonces, cuando nos preguntemos por qué el Señor todavía no viene, recordemos eso que pasó con nuestra propia vida. Si el Señor ya hubiera venido, ¿yo hubiera estado con Él? Si a nuestros ojos parece que el Señor se tarda en cumplir su promesa, es por, como dice su palabra, no quiere que nadie perezca, sino que todos los suyos procedan al arrepentimiento. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro nos insiste en estar firmes en la promesa, estar firmes en la sana doctrina que hemos recibido, aunque nos ataquen, aunque intenten hacernos tropezar y caer, aquellos que no creen en estas cosas. Como dicen los últimos versículos, desde el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, mis hermanos, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de estos inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay varios que dicen que leen, hay varios que dicen que estudian la Biblia, hay varios que dicen que creen en Cristo, que creen en ese Cristo que aparece ahí en la Biblia, pero al poco conversar con ellos, uno se puede dar cuenta que en ese corazón no hay un corazón arrepentido, que en ese corazón no está Cristo. Ese Cristo amoroso y Rey justo no está en ese corazón. Te das cuenta de que aprovechan pasajes aislados de la Biblia para justificar sus propias ideas, ya sea a favor o mostrar algo positivo del cristianismo o para intentar aportillarnos, hablar en contra de los cristianos. Tuercen la palabra. Recuerdo a una compañera de la universidad que se había decidido a leer la Biblia por ella misma. Y la tomó como cualquier libro y la comenzó a leer desde el Génesis. Llegó hasta Levítico. Y no pudo comprender esas reglas, esas imposiciones, ese trato distinto hacia el hombre, hacia la mujer. Y dejó de leer. Se terminó de espantar y no leyó más. O también me acuerdo, en la universidad había un padre que me hacía clases de iniciación a la lectura de la Biblia. Y en la primera clase el cura nos decía, bueno, este libro, cuando ustedes lo comiencen a leer, si creían que creían en algo, lo más probable es que terminen no creyendo en nada. Así de simple. Un padre, un sacerdote, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tuercen algunos las escrituras, como dice su palabra, para su propia condenación y juicio. Y de los tales nos debemos cuidar. Cuidémonos de los falsos maestros. Cuidémonos nosotros de no ser torcedores de la palabra del Señor, sino más bien esperemos el día del Señor creciendo en gracia y conocimiento de Cristo, andando en una piadosa, misericordiosa y justa manera de vivir, siendo santos, porque Él es santo. Estas declaraciones que les acabo de hacer es un parafraseo de lo que Pedro le está diciendo a los hermanos en esta epístola que envía. Esperemos el día del Señor creciendo en gracia y conocimiento de Cristo, andando en una piadosa, misericordiosa y justa manera de vivir, siendo santos porque Él es santo. Así nos vamos a poder deleitar en un cielo totalmente nuevo y en una tierra totalmente nueva que está preparada para los que han confesado con su boca y han creído en su corazón que Jesucristo es el Señor. ¿Quieres llegar a la Canaán celestial? ¿Quieres oír? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Acepta hoy que Cristo es el Señor de tu vida. No mañana. No mañana porque no hay tiempo que perder. Él puede venir como ladrón esta noche. No hay tiempo que perder. Él puede venir sin que nadie espere que todo esto suceda. ¿Y cómo te encontrarás?
¿Cómo te encontrarás? Mis hermanos, no hay tiempo que perder. Debemos estar siempre preparados. El llamado de Pedro en este último capítulo constantemente nos lleva a que tengamos memoria de las palabras que han sido dichas por los profetas, de los mandamientos que el Señor nos ha dado, de las enseñanzas que los apóstoles nos han entregado. Mantengámonos firmes en nuestra fe. Que Cristo reine en nuestra vida, que su Espíritu nos guíe al Padre a través de Cristo, y Dios Padre nos muestre siempre su favor, haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya.